¿Qué tal, amigos y compañeros de Grupo Dynamex? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo curso de capacitación que les traemos el día de hoy. Vamos a ver evolución y diagnóstico de sistemas de encendido. Vamos a estar tratando temas como qué podemos encontrar en ellos, qué vamos a revisar desde las primeras generaciones hasta lo más reciente. De hecho, traemos un par de videos que en conjunto con mi compañero el ingeniero Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a dar un buen diagnóstico en cuanto a todo lo que son sistemas actuales y pues bueno, vamos a ver de qué se trata, Iván. Así es, vamos a estar presentando algunos videos ya de pruebas directas en vehículo. No nos vamos a meter tanto en la parte de historia, o sea, lo vamos a mencionar, pero para que tengan en cuenta las consideraciones que necesitan o que necesitamos, en este caso como técnicos, como diagnostas, conocer para poder realizar una revisión completa, ¿no?, del sistema. Pero nos vamos a enfocar un poco más a lo más reciente que tenemos, por ejemplo, en esta parte, ¿no?, los sistemas integrados de bobinas o los famosos coil on plug. Pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy va a ser en esta parte, ¿no?, el encendido, la generación de chispa, que es uno de los tres elementos más importantes que se requiere para la combustión, por supuesto. Ya tenemos un módulo integrado que va a generar ese alto voltaje directamente en la bujía. ¿Para qué? Pues para evitar pérdidas, ya sea por conductividad del cable, por sulfatación e inclusive por el sistema en sí. Sabemos que cualquier componente, de hecho se está hablando en todo momento de eficiencia mecánica, eficiencia eléctrica, eficiencia térmica y demás. Entonces, si es más largo el trayecto de la chispa desde la bobina hasta la parte de la bujía, del gap, hasta en esta punta, digamos así, va a haber mayor pérdida, ¿no? Por ejemplo, desde que se tenía un solo punto de ignición y de ahí se distribuía a través de una tapa o un distribuidor, vaya la redundancia, y de ahí a cada uno de los cables y por ende a las bujías, pues se tenía bastante pérdida por el trayecto, ¿no?, que tenía que recorrer esta chispa. Entonces no alcanzabas un voltaje tan elevado directamente en el interior de la cámara de combustión, precisamente por la pérdida de continuidad, ¿no?, de conducción. Entonces lo que pasa con este tipo de sistemas es que ya se evita a toda costa o lo más posible esa pérdida en la conductividad eléctrica y se maneja ahora directamente la conducción de la bobina hacia la bujía, ¿ok? Pues mira, la importancia yo creo que siempre va a ser pues una trayectoria siempre de diagnóstico de solución de problemas. Si no existe chispa, pues no enciende el vehículo. Y bueno, lo más básico, como bien lo menciona el ingeniero Reyes, aquí tenemos una bobina. Vamos a ver sus parámetros, por supuesto el consumo de corriente de cada uno de ellos, que es muy importante, ¿no? Cómo es la entrega de chispa y la eficiencia, que es totalmente un factor bastante interesante para que esto se mantenga en el funcionamiento correcto de cualquier sistema, ¿no? Desde el de antaño hasta la actualidad, bastante eficiencia que ya tenemos en este elemento de la entrega de chispa. Y pues bueno, creo que aquí recordemos que en el diagnóstico siempre vamos a permanecer desde lo más básico de lo que ya conocemos y pues bueno, después la rutina se tendría que complicar en dado caso, ¿no? Pero recuerden que el conocimiento en nuestro taller, en la parte técnica, siempre va a constar de eso, ¿no? De saber o puntualizar los elementos más básicos, ¿no? Y pues ahorita, por ejemplo, los códigos de falla, ¿no?, que pueden ser misfire y todo ello, implican mucho estos elementos de entrega de chispa, por supuesto los elementos de bujía y todo ello, ¿no? Y todavía participan a la actualidad cables para bujía, por supuesto, no se han dejado de mantenerse activos en los sistemas, pero pues es importante lo que comenta el ingeniero Reyes, ¿no?, de la eficiencia que nosotros podemos tener. Entonces, ahorita el ingeniero nos va a explicar esta parte de voltaje, ¿no?, cómo es la parte de activación, el alto consumo o bajo consumo, cómo se ha dado esta secuencia de eficiencia para aplicación en todas las armadoras, ¿no? Todas en su mayoría participan en cuanto a la tecnología y control para hacer eficiente un motor.
Claro, sí, ya entrando en tema, dentro de las consideraciones principales que debemos de tener en mente antes de comenzar a diagnosticar toda esta parte de la ignición, es muy importante para empezar a revisar códigos de falla, ¿no? Es de lo más relevante, ¿ok? Pero hay ocasiones, mejor dicho, en el que únicamente nos da un misfire, como bien lo mencionaba el ingeniero Sánchez. Entonces, eso es muy amplio, ¿no? Muy ambiguo. De hecho, no nos dice como tal, como en la mayoría de los casos, no nos dice como tal en sí cuál es la falla, ¿no?, de este sistema. Entonces, para empezar, las consideraciones iniciales son que el tipo independientemente al tipo de sistema de ignición que vamos a estar revisando, lo tenemos que dividir en dos. Es como un sistema de inyección de combustible, ¿no?, el que vimos de baja, y se tiene el sistema de inyección de alta. Pasa algo similar con la generación de chispa. Tenemos un sistema primario que vemos del lado izquierdo y tenemos el sistema secundario, ¿no? Lo que va a suceder aquí es que el primario como tal es el control. De hecho, involucra desde la activación, lo vamos a ver un poco más adelante, sensor CMP, sensor CKP, el módulo de ignición que generalmente hasta hace algunos años, incluso y todavía en la actualidad de hecho, se tenía en la computadora directamente, y de ahí ya se tiene la energización del bobinado primario, ¿no? Este elemento como tal ya es mi bobina de generación de alta energía, pero únicamente el sistema primario abarca hasta este punto. Después, por método de inducción, se va a energizar el sistema secundario de la bobina, va a generar ahora sí un alto voltaje, y en este punto ya se dirige ya sea directo a la bujía o a un distribuidor, como en este caso, o a un cable de conducción para transportarlo directamente hacia la bujía, ¿ok? Pero todos van a trabajar bajo el mismo principio. ¿Qué va a generar cada uno de ellos? Pues bueno, ya nos adelantó un poco el ingeniero. El voltaje de batería siempre va al bobinado primario, ¿no? Aquí lo vemos, de hecho, siempre con su fusible y demás. Ahora, el módulo de ignición va a ser quien active la tierra. O sea, vamos a tener un voltaje constante en esta parte del bobinado, y lo que va a hacer mi módulo de ignición o de encendido es controlar la tierra que le va a llegar. ¿Qué va a suceder? Lo vamos a ver más adelante en los videos que les comentaba ya directo en el vehículo, cómo es que se energiza el bobinado, cómo se realiza la carga y después la descarga, muy importante para generar a su vez la chispa. En el sistema primario se conoce que se va a tener un alto consumo de corriente. A un alto consumo le llamamos, por ejemplo, de 2 a 8 amperes en aproximado en un sistema de encendido por bobina de aceite, por ejemplo. Pero ya en sistemas ya epóxicos o coil on plug directamente alcanzamos hasta los 13, 14 general de consumo de corriente en el sistema primario, aunque especificaciones nos llegan a decir que hasta 20 amperes se llegan a generar en esta parte, ¿no? Después de esta inducción que yo les comento, se tiene un efecto que es el que se debe de tener cuidado, de hecho, con el pico de voltaje generado después de la inducción, ¿no?, por la generación del campo magnético. Ese pico de voltaje, de hecho, debe ser capaz de resistirlo mi etapa de potencia, que tenemos directamente en el módulo de ignición. ¿Okay? La configuración va a variar bastante dependiendo del vehículo, de la armadora o del modelo inclusive. Puede ser que este módulo o esa etapa de potencia la tenga por separado en la misma computadora, como ya sistemas digamos de antaño, o puede ser que lo tenga todo incluido en un integrado, ¿no? Y ese integrado puede estar directamente en el PCM o puede estar ahora ya en el bobinado coil on plug, ¿ok? Una vez que colapsa ese campo magnético, como les mencionaba, del circuito primario, se va a inducir un alto voltaje en el secundario, y va a ser quien va a generar ahora sí los 20,000 o hasta 45,000 volts que van a generar mi brinco de chispa. Y ya el alto voltaje va a generar precisamente ese efecto determinado por el gap que se tiene en la bujía directamente, ¿no? O sea, eso también es importante. Si está muy cerrado, la calibración también de la bujía, si está muy cerrada, puede que no se genere la chispa adecuada. Si está muy abierta, puede ser que no alcance a hacer ese brinco y por ende no tengamos ignición. Cualquiera de esos efectos, ya sea que esté sucia, que ya esté sulfatada, o cualquiera de esos factores externos, pueden contribuir a que se dañen mis cables de bujías o mi bobina directamente. Entonces, desde ahí la importancia de un servicio preventivo, ¿no? Por ejemplo, la afinación básica para que todo este sistema trabaje de manera correcta, ¿ok?
y ya directamente el consumo de corriente en el sistema secundario, o sea, del bobinado de alta hacia la bujía, pues ya no sobrepasa los .08 o digamos 80 miliamperes hasta los 100 miliamperes, 120 en promedio. O sea, realmente ya el consumo de corriente es muy bajo, pero porque elevamos bastante el voltaje. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que me va a determinar qué tanto voltaje voy a generar yo en mi sistema secundario? Pues básicamente la configuración de los bobinados internos, de mi bobina, evidentemente. La relación de transformación de cada una de estas bobinas va a ser independiente para cada, para cada vehículo, en la cual me va a determinar el número de vueltas del secundario respecto al primario para ver qué tanto me va a aumentar el voltaje y me va a reducir el consumo. ¿Correcto? Es correcto, pues esto sí es muy importante. Recordemos que si alguno de estos factores que menciona el ingeniero Reyes no se cumplen, pues entonces el vehículo simplemente no arranca, ¿no? Entonces esa es la parte importante o principios muy, muy importantes, básicos, que debemos de tomar en cuenta para que nosotros tengamos una activación de la chispa, ¿no? Y entonces la parte de activación en el encendido, fíjense, aquí tenemos un ejemplo ya de la parte óptica. Esto lo vemos mucho en Nissan, por ejemplo, los sistemas Tsuru, por ejemplo, que tenemos ahí. Esto de entrada, siempre podríamos tener un error, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos darle mantenimiento a estos sistemas y esta gráfica nos muestra una plaquita de 360 grados, ¿no? Si nosotros llegamos a dañarla o quitarla de manera inadecuada, se puede flexionar y se puede deformar y entonces el vehículo pues ya no va a arrancar. Si nosotros tratamos de limpiarla con algún elemento de ataque muy fuerte, vamos a dañar la referencia de alguna línea de 360 grados y con que falte una o dos líneas tenemos un problema. Va a arrancar pero con deficiencia, por ejemplo, y algunas veces queremos cambiar, por ejemplo, el deflector o la parte del sensor óptico, ¿no? Que sí se puede, pero hay que hacerlo con mucha calma, por supuesto, y con una cuestión de incluso de secuencia, ¿no? Porque si también no manipulamos bien estos elementos y los ponemos en una parte incorrecta o al revés, pues bueno, ya la referencia de los 4 pistones, aquí lo tenemos en la gráfica, que marca pistón 1, 2, 3, 4, las líneas rojas son la referencia de cada uno de los pistones y lo demás es el recorrido, ¿no? del sistema de encendido. Entonces, cuidado. Esto, Tsuru, por ejemplo, hablando de este vehículo, ¿no? Los primeros Sentra también, 98, 2001, por ahí, tienen la característica de compartir el distribuidor completo, así muy, muy de la mano, físicamente es igual, pero en los modelos, hasta los modelos 2006, el Tsuru cambia. Entonces, en lugar de tener una partición del deflector o de la plaquita que vemos aquí en el diagrama de 360 grados como referencia, solo tiene 4 hendiduras o 4 marcas, ¿no? Y entonces si nosotros nos equivocamos y ponemos un distribuidor, vamos a hablar, ¿no? De la parte completa, un distribuidor para que aplique para los modelos Tsuru 3 hasta el 2005, por ejemplo, pero lo tenemos a la mano y lo queremos meter porque es idéntico a un modelo 2010, pues no va a funcionar. Y ese es el efecto, ¿no? La plaquita magnética que ahí tenemos no es la misma, el sensor óptico no funciona con las mismas referencias. Por esa causa no va a funcionar nuestro vehículo, no arranca, ¿de acuerdo? Entonces esas son las consecuencias de ver perfectamente qué es lo que vamos a ocupar, cómo se tiene que diagnosticar en cuanto a su referencia. Y creo que eso es muy, muy sencillo, ¿no? No tiene gran problema. Aún así, ¿no? Ahorita el ingeniero nos va a dar la parte de un sistema inductivo. Cabe mencionar que esto, bueno, en sistemas de la parte de lo que es control, pues nos va a mencionar el ingeniero, ¿no? De qué se trata, porque esos son los únicos elementos de inyección electrónica que manejan un voltaje de corriente alterna
¿No, ingeniero? Recordemos que en el sistema anterior por distribuidor forzosamente tenía que haber una activación, ¿no? Un switcheo. Bajo ese principio va a trabajar cualquier sistema de encendido, cualquier bobinado, ¿no? Tienes que cargar un sistema primario para que al descargarlo colapse el campo magnético y eso te genere una inducción en el sistema secundario, perdón. Por ende, por la relación de transformación que ya vimos, un alto voltaje. Pero bueno, en un inicio ya la activación era por directamente condensador, platino y demás, por un switcheo físico. Después ya se pasó al sensor óptico, que fue, digamos, el primer cambio. Ahora se tiene dos principales tecnologías, lo que vemos en pantalla en este momento de voltaje inducido, o también se tiene el efecto Hall, ¿no? El sensor de efecto Hall. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, son sensores magnéticos que, como podemos ver en este gráfico, tenemos un imán permanente que me va a estar generando un campo magnético, un flujo magnético. ¿Qué sucede cuando el reluctor pasa cada una de sus muescas por este campo magnético? Lo va a romper, lo va a deformar. Entonces esa deformación en el campo magnético va a ser lo que llegue a captar mi sensor, ¿no? En este caso de voltaje inducido, mi solenoide, mi tipo resistencia. Solenoide, no, perdón, mi resistencia, ¿ok? Entonces, ese cambio en el flujo magnético va a ser lo que me genere como un pico de voltaje. Cuando esta esquina del reluctor o la esquina principal pase por ese campo, me va a generar un pico positivo de voltaje que vemos aquí, en esta parte, ¿no? Lo que nos comentaba el ingeniero Sánchez del voltaje alterno se da precisamente porque esto es un generador tal cual, ¿no? Un generador de voltaje. ¿Qué sucede entonces cuando sigue avanzando el reluctor y ahora rompe el flujo magnético pero con la punta secundaria o la segunda punta, por así decirlo? Pues bueno, se va a deformar de la misma forma pero en sentido inverso. Entonces ahora tienes un pico de voltaje en el área de la parte negativa, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso me genera una señal sinusoidal para la generación de voltaje, un voltaje en corriente alterna, ¿ok? Eso va a ser lo que suceda con este tipo de elementos y no va a ser tan diferente de la tecnología con sensores de efecto Hall. De hecho, va a suceder exactamente lo mismo en la parte del reluctor. Seguimos teniendo un campo magnético fijo o constante. La única diferencia es que este tipo de sensores ya no me va a generar una señal análoga como el anterior, que era voltaje alterno, sino que este tipo de sensores ya me lo va a conmutar a manera de que salga una señal digital. ¿Okay? Que ya sea con menos ruido, por ejemplo, que sea mejor procesable, de amplitud constante, por ejemplo, de 0.5 o 0.8, y lo único que vamos a tener en variación va a ser la frecuencia, dependiendo las revoluciones del vehículo. ¿Okay? En los sistemas anteriores variaba frecuencia y amplitud de voltaje. Entonces, digamos, se metía un poco más de ruido y para eso es muy importante para el control de avance o retraso de chispa, ¿no? Entonces, al generar una señal digital, pues va a ser un poco más controlable, por así decirlo. Se puede interpretar de mejor manera esa información, ¿okay? Y como sabemos, siempre debe de haber una correlación entre el sensor de posición de cigüeñal y el de árbol de levas, ¿no? Aquí, digamos, ya son sensores un tanto viejitos, pero a la actualidad no ha cambiado. De hecho, vamos a ver un video en el cual se ve este efecto directamente, ya revisándolo directamente, en este caso en un Vento, ¿no? Ya un vehículo, digamos, reciente, y lo que va a suceder es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, pues va a ser revisar que le lleguen las alimentaciones correspondientes a mi sensor para que sea capaz de trabajar correctamente, ¿no? Aquí lo vemos. De hecho, con el multímetro es suficiente. Lo que vamos a revisar va a ser con switch abierto, motor apagado. ¿Qué es lo que encontramos? Tenemos una referencia de 5, la tierra ya la checamos en el primer pin, y una referencia secundaria, o en este caso que es la alimentación, de otros 5 volts. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ya conecte yo este sensor y dé marcha al vehículo? Pues bueno, tenemos el siguiente video. Y aquí ya vemos qué es lo que sucede cuando doy marcha al motor. Conectamos el osciloscopio, damos marcha, y esta como tal va a ser la referencia que va a tomar ahora sí directamente la computadora de en qué punto se encuentra cada uno de los cilindros. Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿correcto? Si encontramos este tipo de señal en un sensor de voltaje inducido, entonces ya estamos seguros
que mi fase de activación se encuentra de manera correcta, obviamente descartando problemas de cableado y demás, y entonces sí podemos continuar con el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esa parte de switcheo ya activo o ya comprobada, pues continuamos, ¿no? Ahora, dependiendo de cada sistema, por ejemplo, el primero del que nos habló el ingeniero Sánchez fue el del tipo óptico, ¿no? Los sensores ópticos. Para ese tipo de sistemas, de forma general, se tiene este tipo de bobinas de aceite. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de eso? Es correcto, aquí, por ejemplo, en toda la estructura que vemos es muy simple, ¿no? Tenemos, como ya lo explicó bien el ingeniero Reyes, tenemos una parte de bobinado primario y un bobinado secundario. Aquí recordemos que no nos dan por ahí el promedio de 15,000, 20,000 volts en la entrega, ¿no? Que relativamente es muy bajo, y a la actualidad, pues bueno, tenemos ya sistemas mucho más eficientes, en donde podemos tener una descarga de los 25,000, 35,000 y hasta 45,000 volts, que eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, como la primera generación y todo ello, yo creo que sí, en esta parte, por ejemplo, de bobinas, pues vamos a tomarla como una referencia, en donde si nosotros vemos una señal de esta bobina de aceite, ¿no? Vemos los porcentajes que tenemos aquí, de 12 a 10, más o menos el 10% de lo que es la resistencia, ¿no? Y en el secundario de 53, no, 5.3 kilo ohms, perdón, es que no se veía muy bien, pero bueno, la entrega de la descarga en la chispa, vamos a llamarla así, aquí está representada, ¿no? Ese es el colapso que nosotros tenemos, y es de lo más sencillo, vamos a decirle que es el principio, ¿no? De un sistema de suministro en encendido. Lo siguiente, vamos a ver que aquí, por ejemplo, vamos a tener un sistema así muy convencional, el sistema convencional, por ejemplo, de Volkswagen, ¿no? En donde tenemos aquí el suministro de los 12 volts, y luego llegamos a un módulo, y luego de ese módulo ocupamos un distribuidor ya con el sistema de efecto Hall, ¿no? Entonces, lo principal, bueno, si no existe la referencia, por ejemplo, de alimentación de los 12 volts, pues bueno, el vehículo no va a arrancar. Si no tenemos la salida, en este caso aquí lo pusimos con numeritos, ¿no? En cada uno cuál es el que se refiere para el funcionamiento, ¿no? Y esto lo hacemos muy seguido, ¿no? A veces quitamos el platino condensador y nos vamos a este sistema, ¿no? Lo adaptamos, vamos a decirle. Y lo podemos hacer con muchos vehículos, no nada más con Volkswagen. Hay varios vehículos que operan así, pero la referencia siempre va a ser aquí, como bien dice el ingeniero, con efecto Hall, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, el paso a los cambios, ¿no? Y nos pregunta, bueno, yo ahí veíamos en el primer diagrama que pasó el ingeniero Reyes, y nos dicen, bueno, ok, tenemos ya el sistema de efecto Hall, la parte así muy general. Recordemos que posición de cigüeñal, refiriéndose a las tablas o los gráficos anteriores, le dice al motor, o le informa más bien a la computadora, yo motor estoy girando, necesito pulsos de inyección, ¿verdad? Y chispa, ¿no? Si no existe cualquiera de esos dos factores, bueno, pues el vehículo no arranca. Entonces, voltaje inducido, como bien lo explicó el ingeniero, ¿verdad? Siempre va a tener una resistencia. Ahí sí podemos checar la resistencia con nuestro multímetro, y va a ser de 600 a 1200 en su mayoría, pueden ser más grandes, ¿no? Checando su resistencia simplemente con un multímetro, pero el efecto Hall sí no le podemos checar la resistencia, ¿no? Normalmente efecto Hall, físicamente nosotros vemos 3 pines de conexión. Entonces, por ejemplo, en el gráfico apareció un ejemplo en donde tenemos ahí un sistema reductor de Chrysler. En ese caso, si nosotros nada más abrimos switch y vemos con nuestro multímetro la referencia de voltaje, vamos a tener de 8 a 9 volts en un pin, en el siguiente vamos a tener 5 volts, y en el siguiente es tierra. Cuando lo conectamos y hacemos la variante que bien nos explicó el ingeniero, ¿no? Tenemos ya una referencia hacia la computadora, y ahí nos va a dar el sistema de pulsos de inyección
y chispa, ¿no? Asimismo, en este sistema, fíjense, la parte de generación, por ejemplo, vamos a hablar de un sistema aquí de primera generación realmente, aunque ya lo manejamos como DigiPlus, ¿no? Pues existe Digifan, ¿no? Digifan, la única diferencia en su sistema es que lo utilizó el sedán, el bochito que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, pues tiene algunos detalles de eficiencia, vamos a llamarle, porque bueno, Digifan pues todavía no existió algún sistema, o más bien este sistema no nos da referencia de falla, no contiene foco de servicio, ¿no? Pero sí, ya el bochito ya te trae inyección electrónica, por supuesto, sí, ya trae una computadora, sí, pero pues tiene sus deficiencias, aunque sigue siendo el mismo principio de encendido. Ahora, DigiPlus pues ya lo utiliza Jetta, generación 3, Derby, todos ellos, y sigue siendo el mismo principio. Si nosotros nos damos cuenta, es muy parecida a la bobina en todos los casos. Entonces es un sistema, ¿verdad?, en donde existe aquí el suministro de 12 volts, ¿no? Llegamos a tener una referencia para el efecto Hall. Fíjense, aquí tenemos ya desde la parte de la computadora 12 volts. Perdónenme, vamos a verlo desde acá, los 12 volts, y luego enseguida tenemos 11 volts y una tierra, ¿no? Vamos a suponer que nosotros no tengamos chispa, ¿no? Que en nuestro sistema digamos que no hay chispa y no arranca el vehículo. Bueno, pues lo que podemos hacer, abriendo nada más nuestro switch, ¿no? Una prueba muy sencilla, nosotros podemos aterrizar los 11 a tierra, ¿no? Abierto el switch, nuestro foco LED en los inyectores, y pues sacamos una bujía, ¿no? O lo vemos acá en nuestro sistema. Y en el primer caso, ¿no?, si nosotros puenteamos este sistema de 11 a tierra, ¿no?, entonces ya estamos haciendo esta parte de prueba con el efecto Hall. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, aquí nos va a generar chispa y pulsos de inyección, ¿no? Entonces, en el primer caso, si hay pulsos de inyección, pero no se tiene la chispa, pues bueno, no es el efecto Hall, ¿verdad? Simplemente va a ser problema de bobina. Eso es importante. Segundo caso, le hacemos el puente, por ejemplo, de los 11 a tierra, lo más rápido que podamos, ¿no? Y en este caso hay chispa, pero no hay pulsos de inyección. Entonces, nos podemos equivocar y decir, híjole, pues entonces ya también falló, o puede ser el efecto Hall. No, hay uno de los elementos que sí está generando, ¿verdad?, aquí en nuestro sistema de encendido, pero nos falta inyección. Hay chispa, pero no hay pulsos de inyección. Entonces, desafortunadamente, siempre hemos creído que el problema va a existir en la computadora, ¿no? Pero nos falta revisar todavía esta parte, ¿no? ¿Qué pasó con el suministro? Desde acá, desde el fusible o el relevador, en este caso es un relevador 30 o 120, el que suministra esta línea de voltaje, ¿no? Y importantísimo en estos sistemas de Volkswagen, la tierra. Y este principio no se nos debe de olvidar, porque siempre vamos a tomar en cuenta que las computadoras siempre, ¿verdad?, a la actualidad, bueno, ahorita ya no es una regla, pero hasta los modelos 2005, la regla más común era que la computadora siempre va a controlar tierras, ¿no? En su mayoría de las veces no controla voltaje, el voltaje es permanente y controla tierra. Entonces, en Volkswagen, como generalidad en su diagnóstico, nunca se nos va a olvidar revisar tierras, ¿ok? Porque pues hasta aquí todavía podríamos decir, bueno, pues si no tengo la solución a la mano, puedo agarrar y cambiar una computadora y saber si la computadora me está fallando, ¿no? No se programa, no tiene sistema de alarma, etcétera. Pues es muy sencillo. Todavía Derby, pues también lo podemos hacer, un generación 3 también lo podemos hacer, pero sin embargo, este es el principio que se nos quedó presentes en el diagnóstico, y a partir del 2001, pues esto no lo podemos hacer. No podemos cambiar una computadora así tan sencillo, ¿no? Se tiene que programar la llave, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos desde el inicio, ¿no? Si nosotros sabemos cómo opera básicamente algo sencillo, vamos, no se nos debe de olvidar a que hasta la actualidad vamos a ocupar este tipo de diagramas de lo más sencillo
¿verdad? Para saber qué es lo que nos falta de los elementos, ¿no? Chispa, combustible o gasolina. Entonces en este caso pues tenemos los dos elementos, gasolina y chispa, ¿no? Aire, pues bueno, no lo complementamos aquí en este sistema, pero es interesante. Ahora, el sistema DigiPlus es uno de los cambios más interesantes, ¿no? Porque DigiPlus ya tiene, ahora sí, como vamos a poner de ejemplo el Derby, pues ya tiene un foco de servicio, ya podemos accesar, ya puede contener un conector o una fase de OBD2, etcétera, ¿no? Esos son los cambios de tecnología que vamos a ir implementando. Si se dan cuenta, siempre ya el ingeniero ya nos hizo favor de explicar los principios y entonces vamos a ver algo un poquito más bueno, no complejo, sino más estructurado, ¿no, ingeniero? Claro. De hecho, ya con todo este tipo de cambios en el sistema, ya entra, obviamente, después del distribuidor, el sistema DIS, que ya no lo necesitaba, y ahora teníamos, por ejemplo, esta configuración, ¿no? Que ya son bobinas de estado sólido. Todavía se tiene el transistor de potencia directamente o en sí el módulo de ignición como tal en la computadora que me iba a estar controlando tierras, ¿no? Como menciona el ingeniero. Y la alimentación constante de voltaje iba a venir directo de batería a través de un fusible para la ignición, ¿no? Entonces esos son de los primeros cambios. Después, en la configuración que veíamos, se empieza a manejar un sistema de chispa perdida, ¿no? Para cilindros opuestos. Generalmente, en la mayoría de los casos, dependiendo del orden de encendido, por supuesto, va a ser un bobinado secundario para dos bujías. En este caso es 1 y 4 y en el siguiente bobinado va a ser 2 y 3, ¿no? Una chispa, digamos, de cada ciclo va a ser la única que se aproveche, que va a ser del pistón o del cilindro que esté en fase de compresión. Por eso es de chispa perdida. La otra chispa del cilindro opuesto realmente se va a generar en la fase de emisión de gases contaminantes y pues no va a tener como tal una detonación, ¿no? Bueno, en el caso que tenga por ahí alguna falla de suministro de combustible y demás, puede ser que sí se realice una detonación, pero eso es una detonación anormal. O sea, no es parte del sistema, ¿no? No está diseñado así. Entonces, básicamente ese es el principio por el cual trabaja un sistema de chispa perdida. Y pues bueno, ya de ahí en adelante vamos a tener bobinas totalmente de estado sólido o epóxicas. Ya dependiendo cada una de ellas, va a haber con módulo, va a haber sin módulo, va a ser de salidas independientes, va a ser con tierra chasis, o sea, ya hay una infinidad de variables en este caso. Pero a grandes rasgos, la composición de cada una de estas bobinas pues sigue siendo el principio del que hablábamos en un inicio. Tiene que ser un bobinado primario, como lo vemos aquí en el diagrama, y un bobinado secundario de calibre más delgado para el caso del cobre, pero con mayor número de vueltas, ¿okay? En este caso está la terminal, por ejemplo, ya es de salida independiente para cada bujía, pero aquí es donde todavía se utilizan cables, ¿no? Para este caso. Vámonos aquí a este diagrama, por ejemplo, de un sistema Ford, en el cual tenemos la inducción del sistema secundario y es para un diseño por chispa perdida. Como les mencionaba, en este caso, la bobina número 1, o la que vemos con nomenclatura B, va a energizar a los cilindros 2 y 3 o bujías 2 y 3, y la bobina secundaria con nomenclatura C va a energizar al 1 y al 4, ¿ok? Acá tenemos ya directamente la alimentación y demás líneas de suministro para que este sistema trabaje. Tenemos, por ejemplo, las bobinas de estado sólido para un sistema Chevrolet, en este caso, número de parte IC42, en el cual tiene ya integrado un módulo de ignición. ¿Qué sucede? Bueno, para empezar tenemos los 4 pines, siguen siendo 2 bobinas como lo podemos ver físicamente, una es para cilindro 1 y 4 y la otra para 3 y 2. Y si nos vamos al diagrama ahora vamos a ver que la salida como tal directa de la computadora ya no va a ser la fase de activación para las bobinas, sino que simplemente van a ser los pulsos IGT, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, para activar ahora sí al driver. Digamos, ya hay un pre-control o el pre-driver, y una vez que llega a la bobina, ahora sí se genera un pulso directo para la inducción, ¿okay? Que ya son los drivers. En este caso el módulo es integrado y aquí podemos ver cómo cada una de las señales o de las líneas que me manda la computadora va a activar al bobinado 1, al 1 y al bobinado 2, ¿okay? Son sistemas de chispa perdida todavía y podemos ver que la alimentación viene a través de esta línea, evidentemente por su fusible de 15 amperes, ¿correcto?
¿Qué más? Bueno, tenemos ya para el caso de sistemas COP que teóricamente o realmente por especificación se consideran también de estado sólido, pero ahora de punto independiente en la ignición. ¿Qué sucede con estos casos? Pues se elimina únicamente, para empezar, en este particular diseño, pues ya no se puede trabajar o no está diseñado para funcionar como bajo el principio de chispa perdida, ¿no? Entonces, en este caso sí se va a generar un pulso único de ignición o una generación de chispa determinada para el cilindro que la va a ocupar. O sea, nos olvidamos de que vamos a tener cilindros opuestos de forma simultánea. ¿Ok? En este caso ya cambia la configuración, por ejemplo, seguimos teniendo la alimentación por un fusible, en este caso relevador también, y la salida ya va directamente hacia la bobina y el lado contrario, en este caso de la bobina, o sea el flujo de inducción, no va a tierra chasis, sino que viene directamente controlado también por computadora, ¿correcto? Ingeniero, algo que nos comenta. Aquí es el caso en donde estábamos, bueno, no aclarando, sino viendo la pregunta del colapso, ¿no? que pudieran tener las bobinas en cuanto a un sistema. Yo creo que aquí este diagrama nos va a dejar un poco más claro esta cuestión. En este caso, por ejemplo, puede pasarle a una X-Trail, a un Sentra muy común, en donde fíjense, por el pin número 21 de la computadora, 22 y 23, 24, tenemos el suministro de 12 volts, aquí tenemos el transistor de potencia, ¿no? Y este está activado, aquí tenemos positivo, negativo, son 3 pines, ¿no? de la parte de la bobina. Y si nosotros tenemos este colapso del transistor de potencia de salida, y no llega a tener una variante dispuesta a cero a la parte de suministro o de cambio para su activación, y se llega a quedar colapsado este transistor, el problema está acá, esto es computadora. Entonces esta bobina, fíjense que se va a fundir, o sea, es tanto el consumo que se mantiene aquí de corriente, ¿no? En el bobinado, que genera bastante calor, y entonces aunque cambiemos una bobina de la marca que quieran, incluso equipo original, le va a pasar esto, se va a fundir aquí, el plástico, todo el epóxico va a salir quemado, ¿no? Entonces pensamos que la calidad de la bobina es mala, y que tenemos un problema aquí en la solución de nuestro problema de aquí. Obviamente los códigos van a ser misfire, ¿no? Aquí sí tiene la capacidad de decir en qué pistón, ¿no? Y siempre vamos a tener este colapso, ¿no? La solución es cambiar la computadora o repararla en su caso, ¿no? Pero en su mayoría se tiene que cambiar esta computadora, porque si no siempre va a suceder este tipo de problema, ¿no? Y es bastante pues visible, ¿no? Y solo va a ser, por ejemplo, puede ser hasta como podemos ver aquí, son independientes, puede ser en un solo pistón, ¿no? Entonces tengan cuidado con ese tipo de cuestiones. Si nos llega a suceder esto, no se sorprendan, sí puede ocurrir, pero hay que solucionar el problema, ¿no? En este caso, sí hay que cambiar el elemento computadora. Así es, únicamente para recalcar, ¿no? Veo que están llegando dudas al respecto. Pues sí, generalmente cuando ya tenemos una bobina, cual sea el cilindro, el sistema independiente, quiere decir que ya mi computadora o mi control, mi driver en este caso, ya está dañado, ¿no? Se tiene que reemplazar la computadora antes de cambiar las bobinas, porque si ustedes se dan cuenta que una bobina está quemada e inmediatamente la cambian, pues bueno, no sé en qué tiempo pueda funcionar, pero nuevamente se vuelve a calentar y se va a dañar. O sea, se va a seguir quemando de esta parte. No quiere decir que la bobina vaya en corto o que la bobina esté fallando, ni mucho menos, y que la bobina al fallar te haya quemado la computadora. Totalmente alejado, ¿no?, de la realidad. Lo que está sucediendo aquí es que, como mencionábamos en un inicio, no hay una fase de activación de estos 12 volts. Este transistor de potencia ya está quemado, por así decirlo, o en corto, y te está mandando los 12 volts directos al módulo o ya directamente a la bobina de ignición. Entonces, ¿qué va a suceder con cualquier bobinado? Cuando tú lo mantienes energizado todo el tiempo, se va a calentar en un muy corto periodo de tiempo por el consumo de corriente principalmente que veíamos también en un inicio, y entonces se va a estar quemando y quemando y quemando, ¿ok?
Entonces aquí el problema no es que la bobina esté mala y te dañó la computadora, sino que al dañarse la etapa de potencia, te dañó ya directamente a los módulos de las bobinas, ¿no? Es correcto, sí, es importantísimo. Y ponemos el ejemplo de Nissan, por ejemplo, un Sentra, un X-Trail, y podría también suceder este problema con un sistema Volkswagen, ¿no? Incluso un Bora, un sistema Jetta, ¿no? Que contiene también algo muy parecido a este sistema, ¿no? El componente, por ejemplo, para la construcción de bobinas COP que tenemos aquí, pues miren la importancia, ¿no? Desde el inicio les comentamos que siempre va a tener la parte de un bobinado primario, un secundario, aquí lo vemos, ¿no? Cómo está en su secuencia. Y lo más interesante es que todos estos sistemas ya tienen una eficiencia bastante útil a cada cilindro. Este es como bien lo dice el ingeniero, el principio básico, ¿no? De eficiencia. Esto es lo que nos entrega. Y por supuesto, para los sistemas ahora muy pues utilizados ya a la actualidad, sistemas TCI, esto es algo súper básico, ¿no? Para estos sistemas. No podríamos tener una eficiencia tan potente en cuanto a un motor 1.2, 1.4, si no integramos elementos con eficiencia de este tipo, ¿no? De 35.000 a 45.000 volts de entrega. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues, como vemos, podemos tener una variante entre 3 y hasta 4 pines. Ahorita también vamos a ver un video, ingeniero, en donde nos vamos a ver involucrados con el envío de señal, cómo hace este corte, cómo es el colapso y cómo hace el control, ¿no? Y esto nos va a servir mucho para el diagnóstico, el saber cómo controla una bobina nuestro sistema, y si contiene, por ejemplo, un módulo de ignición o sin módulo de encendido, así le decimos, ¿no? Con módulo de encendido, sin módulo de encendido, ¿no? Entonces aquí físicamente nosotros podemos darnos cuenta que incluso pues por la cantidad de pines, pues ya estamos viendo, ¿no? De qué se trata. Esto es uno de los conectores más clásicos de Nissan, de 3 pines. Les vuelvo a repetir, los utilizan mucho en los motores 1.8, 2 litros, 2.5, etcétera. Y un sistema sin módulo de ignición, pues bueno, pues aquí lo tenemos, el ejemplo de Ford, pero hay muchos, ¿no? Hay muchos ejemplos donde tenemos un sistema de este tipo, en donde aquí la computadora sigue siendo la parte o portadora del control con la parte de potencia, ¿no? El transistor de potencia. Así es importante tener esta consideración en mente, porque de ahí dependen las pruebas que nosotros podemos realizar a cada sistema. Por ejemplo, en un sistema COP sin módulo de ignición, como es el caso, si yo quiero meter mi osciloscopio directo a ver señales, cuidado, van a quemar los canales de medición. Entonces no se puede hacer directamente, ¿no? Hay puntas atenuadoras y demás que sí me van a permitir hacer cierto tipo de pruebas, pero debemos de conocer qué tipo de sistema vamos a diagnosticar, ¿okay? Esto se los menciono porque vamos a seguir analizando en el caso del Volkswagen, del Vento, qué es lo que le podemos revisar. Para empezar, este tipo de sistemas trae módulo de ignición integrado. Es un sistema de 4 cables, lo podemos ver aquí en esta imagen. Y pues a grandes rasgos lo que tenemos que encontrar para que funcione de manera correcta todo el sistema es esto, ¿no? Vamos a tener una señal IGT que va a ser como tal mi activación, o quien haga trabajar, por así decirlo, llámenle predriver, como sea, a mi módulo de ignición interno de la bobina. En este caso, el driver o el controlador principal para la generación de chispa y la inducción a su vez del bobinado primario va a estar encargado directamente la bobina. Aquí viene ese módulo de ignición. Ok, una vez que se genere o que le llegue este ciclo de activación, va a generar ahora sí a través de su transistor de potencia una activación del sistema primario, y esto a su vez cuando ya genere la chispa o el alto voltaje al colapsar el campo magnético, vamos a tener un segundo efecto de inducción. ¿Qué va a suceder con ese segundo efecto? Bueno, me va a activar a esta segunda parte del módulo, por así decirlo. Ahora me va a generar una señal IGF.
A grandes rasgos, la señal IGF únicamente va a ser la retroalimentación que le va a decir a la computadora que la bobina está funcionando correctamente. En el caso de cualquiera de estas dos señales, de que cualquiera de estas dos señales se pierda, mi sistema no va a funcionar. Inclusive ya dependiendo del vehículo puede adoptar diversas estrategias como desactivación de pulso de inyección, por ejemplo, o inhabilitar de plano el cilindro en el que encuentre la falla de encendido hasta que nosotros reparemos el problema y cambiemos en caso de ser necesario la bobina, nuevamente borremos códigos y ya te lo va a volver a activar, ¿ok? Pero eso es a grandes rasgos lo que tenemos que checar. Evidentemente vamos a tener una línea de alimentación de voltaje constante, los 12 directos hacia este mismo módulo. Y pues bueno, el diagrama general lo que tenemos es esto. De hecho podemos ver que tanto aquí están las señales IGF, por ejemplo, de forma independiente hacia la computadora. Tenemos las señales de entrada IGT en cada una de ellas. Tenemos la tierra compartida generalmente. Y vamos a tener la alimentación de 12 volts para cada una de ellas, ¿ok? Entonces eso es lo que debemos de revisar en este tipo de bobinas con módulo de ignición y 4 cables. ¿Okay? Ahora, el módulo del que les hablaba hace un momento es este. Físicamente, si nosotros logramos destapar una bobina y vamos a analizar componentes, obviamente eso pues no lo vamos a hacer en prueba directa en taller, pero es importante conocerlo, ya que aquí podemos ver que en el pin número 1, en este particular caso, va a ser la tierra física, ¿ok? Bueno, igual, por control, pero es tierra física a final de cuentas. El número 2 va a ser mi señal IGF o de retroalimentación hacia la computadora, ¿correcto? El número 3 va a ser la alimentación de los 12 volts de energización para el sistema de bobinas primario. Y el número 4 va a ser la señal IGT, que como tal va a ser el driver que me va a activar mi sistema de ignición. Entonces, vámonos a ver un video para verlo un poquito más claro. Pero antes de eso, ¿algún comentario, ingeniero? Bueno, fíjense que aprovechando este diagrama que nos da el ingeniero con bastante explicación muy clara, este colapso puede presentarse, por ejemplo, en el diagnóstico de Mazda. Es muy clásico, ¿no? El Mazda, por ejemplo, el 2.5. Aquí, sí, y principalmente cuando son turbo estos sistemas, tienen un control muy parecido. Entonces nos marca misfire en el pistón 2 o 3, lo que sea. Y nosotros desensamblamos todo el sistema y vemos o sacamos la bobina y damos marcha y efectivamente no hay chispa, ¿no? Y si nosotros nos arriesgamos a comprar una bobina nueva, llegamos a nuestro taller, ponemos la bobina y ¿qué creen? No hay chispa, ¿no? Entonces dicen, pues caray, pues la bobina que compramos no sirve. Pero si ustedes, por ejemplo, tuvieran la curiosidad y ponen del pistón que falló, vamos a suponer que es el 3 y la cambiamos del 2 al 3, y van a encontrar que no hay chispa en ese pistón. O sea, esto se protege, ¿no? Está protegido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues antes de comprar o de hacer un gasto innecesario, lo que debemos hacer es simplemente borrar códigos de falla e historial de códigos. Y solo así se libera el sistema o el colapso de este vehículo, y entonces ya vamos a encontrar chispa. Claro, eso no le pasa nada más porque sí, ¿no? Podría ser que le hicieron un cambio de banda de distribución, ¿no? Que por ahí tengan un diente brincado, ¿no? Entonces es el problema por el cual se colapsa este sistema de inducción, ¿no? Entonces nada más así, y el video que vamos a ver aquí adelante, ingeniero, nos va a aclarar muchas cosas de cómo diagnosticar este tipo de sistemas. Claro, esto lo vamos a trasladar a un vento, ¿verdad? Es correcto, vamos a analizar un vento. Bien, pues ya después de checar que la activación en ese mismo vehículo se cumple, nos vamos ahora a la búsqueda de señales. Ok, entonces debemos de contar con el diagrama, ¿no? Pero aún así, después de tener el diagrama, vamos a comprobarlo directamente en vehículo. De hecho, es lo que vamos a hacer ahorita con nuestro multímetro. Acorde a las alimentaciones que me marcaba mi diagrama, yo voy a checar que evidentemente me esté llegando lo correspondiente a este conector. Aquí tenemos los 4 pines. Entonces vamos a contar en este caso de izquierda a derecha. Ya tenemos mi multímetro en rango de voltaje directo. En la primera, que era la señal IGT, tenemos ahorita una referencia 0, los 12 volts de alimentación directa. Obviamente esto con switch abierto, motor apagado.
.4 en la siguiente y después una referencia nula también, o tierra, de .004. Entonces sabemos que eso se refiere una tierra, ¿no? Bien, ya se tienen las alimentaciones como tal, por así decirlo, en fase primaria. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo y comprobar que el tipo de señales es el correcto. En este tipo de sistema como es COP, para poder revisar tanto la onda de la chispa, el consumo de corriente y demás de manera pues más adecuada o a detalle, lo que hicimos fue sacar directamente la bobina de su cavidad, y lo único que hicimos fue hacer una extensión con un cable de bujías, evidentemente teniendo las consideraciones adecuadas para no tener un salto de alto voltaje en cualquiera de los dos puntos de conexión y así poder revisarlo. Entonces ahí estamos viendo como tal los cables físicamente. Entonces notamos que el que vemos aquí en la orilla, el verde, va a ser el de la señal IGT o de activación para el módulo de encendido. Entonces conectamos ahí una de nuestras puntas para el osciloscopio. Bueno, en este caso ya el multímetro no es necesario. Y vamos a revisar las dos señales simultáneas, ¿no? Tanto la IGT como la IGF, que notamos que era en el pin número 2. Entonces ya lo tenemos conectado en el 2 y en el 4. Para las puntas de mi osciloscopio vamos a tomar directamente tierra de batería para que, bueno, se nos meta o se cuele la menor cantidad de ruido posible y podamos analizarlo en mejor medida. Pues bien, ya tenemos ahí todo listo. Tomamos nuestra punta para la tierra directamente, la tomamos de batería. Vamos a avanzar aquí un poco en esta parte. Tomamos la punta positiva de mi osciloscopio, la conectamos a la señal. En este caso el canal número 1 va a ser con el que estemos monitoreando la señal IGT. Lo conectamos a tierra. Todo lo mejor aislado posible para evitar el ruido. Como les mencionaba, hay una inducción de voltaje bastante elevado, entonces debemos de tener esas precauciones, ¿no? Nuestro canal número 2 simplemente lo vamos a conectar a la señal IGF o de retroalimentación o de información activa de la computadora, que es con la que comprobamos que sí se generó efectivamente el campo magnético debido para poder realizar o generar alto voltaje en la bujía. ¿Okay? Tenemos todo conectado, revisamos nada más que todo esté en orden, que no tengamos directamente por ahí aterrizado a chasis ninguna conexión. Una vez que se confirma, pues nos vamos ahora sí a revisar las señales, ¿no? Aquí ya tenemos conectado las dos puntas en los dos canales. Canal número 1, recordemos, el cable más delgado es la señal de activación para el módulo. Y el que vemos café en este caso con una línea amarilla va a ser mi señal de retroalimentación. Aquí ya damos marcha al vehículo y notamos que el canal número 1 o el gráfico amarillo es directamente la activación del módulo, ¿no? Debido al tiempo de respuesta como tal y la captación de fotogramas, en este caso del osciloscopio, tenemos una herramienta muy útil que es el zoom. Nos ayuda precisamente cuando nosotros hacemos una captura de pantalla. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ajustamos ahí la frecuencia, ajustamos el rango de amplitud de cada uno de mis cuadros de medición. Ambas puntas están configuradas en corriente directa. Y aquí, por ejemplo, notamos que al ser un circuito inductivo, pues se va a tener, digamos, cierto ruido. Es normal, lo único que hacemos, les repito, es aplicar esa herramienta zoom. Nos vamos directamente hacia el punto en que se generó la señal y aquí está, ¿no? Mi canal número 1 o la señal IGT se está cumpliendo. Tengo un ciclo de activación. En este periodo está cargando el bobinado primario. En el momento que se desactiva, se genera el colapso del campo magnético y eso a su vez me genera mi alto voltaje en el bobinado secundario.
Al tener alto voltaje en ese bobinado secundario, básicamente esto va a ser un sensor inductivo que lo que va a detectar es ese pico de voltaje. Entonces me va a generar un pico aquí de señal retroactivo hacia la computadora. ¿Ok? Entonces, cuando notamos que justo en la fase de desactivación, aquí nada más alineamos el gráfico, del bobinado primario se genera un campo en el secundario, entonces determinamos que las dos señales están trabajando de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, con esto queda comprobado directamente que las señales IGT para la activación del módulo e IGF para retroalimentación a la computadora están funcionando de manera adecuada. ¿Qué sigue? Bueno, nos vamos al siguiente video. Ahora vamos a checar el consumo de corriente directamente en el bobinado primario o en el sistema primario, o se le puede llamar de bajo voltaje, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Entonces recordemos que en este caso las salidas de señales son digitales. De hecho, en la IGF e IGT no es necesario atenuar directamente porque tenemos señales 0,5 sin picos elevados de voltaje. Aquí lo que vamos a hacer es checar el consumo de corriente con una punta o un clamp directo, pinzas, que también van a tener conexión directa hacia mi osciloscopio, ¿no? Bien, ya conectamos. Lo que tenemos que hacer es configurar la sonda, porque la estábamos revisando en voltaje, pero en este caso ya no vamos a revisar tensión. Lo que vamos a revisar va a ser corriente, consumo de amperes, ¿no? La atenuación, aquí tenemos ya diversas configuraciones que nos presenta el osciloscopio. Y sigo teniendo mis dos canales. Vamos a dejar activo el canal número 1 para darnos cuenta en qué momento se genera ese consumo de corriente, ¿no? Para verificar que todo esté funcionando de manera adecuada. Ahora, recordando el diagrama, el cable número 2 o el que está justo al lado de la fase de activación o de la señal IGT va a ser el de alimentación de los 12 volts. Entonces es ahí donde posicionamos nuestra pinza amperimétrica para realizar la revisión, ¿no? Para este caso únicamente la activamos en 1 milivolt a 10 miliamperes y ya la tenemos en función. Entonces regresamos a nuestro oscilograma y lo único que resta es acomodar los gráficos de manera que sea más sencillo para nosotros poder diagnosticarlo. Pero aquí pues ya tenemos un par de señales, ¿no? Aquí estamos ajustando simplemente la sonda. Vamos a adelantarle un poco. Ahí únicamente ajustar la posición vertical para poderlos distinguir. Parece que ahí ya está, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene esta configuración, entonces ya podemos ver cómo si van realmente hermanadas. Entonces, en este caso no tenemos ningún problema. Vamos a hacer, de hecho ya aumentando la frecuencia o el tiempo de medición, vemos que se está cumpliendo, ¿no? Que no tengo ninguna pérdida, no se me está cayendo las señales y el consumo de corriente se ve dentro de los parámetros establecidos. De hecho, en este caso nos está marcando por ahí de 8, 10 amperes, no alcanzo a ver. Pero bueno, lo mismo que en el caso anterior, hacemos una captura de pantalla y lo comparamos con mi pulso de activación. Pero para el consumo de corriente, ¿qué va a suceder? En el punto en el que yo comience a energizar la bobina, noten en qué punto se encuentra el consumo de corriente y notamos que este es el tiempo de activación. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo tengo tierra y 12 volts activos constantemente? Pues mi consumo de corriente va a comenzar a elevarse hasta el punto en el que se desactive y entonces nuevamente pues cae este gráfico, ¿no? Del canal 2. ¿Vale? Entonces, de esta manera confirmamos que también el consumo está dentro de parámetros. En caso de que esto ya se nos vaya muy elevado, pues ya está trabajando con alto consumo y seguramente se está calentando. Esto es a lo que nos referíamos con que una señal mala de activación nos podía generar un alto consumo de corriente y por ende quemar la bobina. ¿Ok? Entonces tenemos que revisar que coincidan los tiempos de inicio con los tiempos de descarga y que el consumo no sea elevado a más de, en este caso, 12 amperes, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué prueba nos hace falta realizar?
esta es, vamos a ver, vamos ahora a checar, ya que tenemos que el consumo es correcto, que las dos señales están trabajando de forma adecuada, únicamente me hace falta checar la eficiencia de la chispa, ¿no? Entonces para este caso vamos a utilizar ahora sí una pinza con atenuador, porque ya vamos a revisar directamente alto voltaje, ¿no? Ya la generación directa de chispa en la bujía. Para eso nos sirve también la extensión que le hicimos al sistema con un cable de encendido, con un cable para bujías, ¿ok? Esta pinza, si no mal recuerdo, tenía atenuación de 1000 a 1. 1000 a 1. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, Ok. la conectamos directamente al cable. Es inductiva también, evidentemente. Esto nos va a leer nada más el flujo de tensión en el interior. Tiene que estar aislado, por supuesto. Si está directamente expuesto al conductor, se va a dañar la punta. Y la tierra, pues también la podemos conectar a chasis, pero les mencionaba lo del ruido, ¿no? Entonces buscamos una tierra directa de batería y lo conectamos. ¿Ok? Después de hacer esto, bueno, nos vamos también a la configuración de la sonda. Es muy importante realizar esta configuración cada que cambiemos de punta, porque nos pueden mentir los valores, ¿no? La regresamos de corriente a tensión, porque ya vamos a revisar voltaje. Y bueno, ya que se tiene configurado, vamos a seguir dejando activo el canal número 1, que es la activación, y el canal número 2 va a ser mi generación de chispa. Y pues bien, en este video podemos apreciar directamente la generación de chispa de alto voltaje. Noten que es muy parecida inclusive a la que vimos de aceite, ¿no? Por ejemplo, pero directamente ya con otros valores, ya más controlado, y de hecho con un voltaje mucho mayor. Si aquí por el tiempo de activación y desactivación es por lo que notamos ese como parpadeo en la señal, pero es por la velocidad, ¿no?, de obturación de, en este caso, el escáner. Entonces notamos que en la activación tenemos directamente aquí el colapso del campo magnético, se genera ese pulso de alto voltaje, y después tenemos la fase de descarga, ¿correcto? Entonces lo mismo, bajo el mismo principio, checamos 2-3 ondulaciones en la señal, y de esa forma nos damos cuenta o diagnosticamos, determinamos que el sistema en general está funcionando de manera adecuada. Ingeniero Sánchez, ¿algún comentario? Sí, esto es muy importante. Yo creo que estos parámetros siempre van a ser sumamente de la mano en un diagnóstico. Fíjense que esto, principalmente para Vento, a ver si le podemos pausar ahí, tiene una característica particular. En donde aquí estamos, ahí por favor, miren, ya aquí viendo todas las fallas posibles en cuanto al diagnóstico que nos está presentando el ingeniero Reyes, está muy interesante, porque si no se cumplen algunos de los parámetros en donde estamos haciendo este chequeo o diagnóstico, pueden ser por causas físicamente muy sencillas. La primera, estas bobinas no tienen ninguna sujeción. No tienen nada de sujeción, entonces van directamente a la bujía. Es el primer punto. La parte de coraza que nosotros vemos a este sistema Vento, ¿verdad?, es de plástico. Entonces toda la tapa que viene aquí, bueno, ahorita no se presentó en el video porque ya lo habíamos quitado, pero ustedes se van a dar cuenta que la tapa es plástica, y todas sus grapas, para asegurarse de que no se mueva el sistema, es sumamente sencillo, ¿no? Y también vienen con unas cuestiones de seguridad, pues que si no tenemos cuidado se pueden dañar, ¿no? Y entonces fíjense la consecuencia, ¿no? Alguno de estos elementos que estamos viendo en el diagnóstico con osciloscopio, porque si no hay de otra, tenemos que utilizar el osciloscopio, ¿verdad? Si no se cumplen, pues va a marcar un misfire. Ojo, señores, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, vamos a hacer la afinación o el servicio de estos vehículos, y si no tomamos en cuenta las precauciones debidas, hemos encontrado nosotros algunos sistemas en donde nos llegan las bobinas o el vehículo más bien, en donde no están bajando correctamente hasta la bujía, o sea, no hacen el clic o no se asientan, porque
si no las sujetamos bien, o si no las sacamos incluso bien de su cavidad, ¿no? Les vuelvo a repetir, no tiene ningún tornillo, no tiene nada que la sujete, son a presión, ¿verdad? Debemos de hacer palanca en ambos extremos de la bobina, ¿verdad? Aquí en esta parte y en esta parte, al mismo tiempo, hay herramienta para sacarlas, pero normalmente nosotros en el taller a veces la verdad es que utilizamos desarmadores, ¿no? Entonces los dos desarmadores deben de estar con una palanca, ya sea que pongan unas pinzas o algo de este lado sobre esta estructura de nuestro sistema, y sacarlas con cuidado. Decirle a nuestro cliente o tener en consideración que esta bobina, si por la temperatura tan alta que se maneja se llega a quedar pegada, no va a haber de otra que reemplazarla, porque ¿qué creen? Se desgarra el capuchón. Esta parte de aquí es el capuchón que se desgarra, y entonces esto que estamos viendo en el osciloscopio con las pruebas que nos está mencionando el ingeniero Reyes, ¿verdad? Si no se llega a cumplir este colapso y la entrega de IGF aquí, ¿va? Entonces vamos a tener un problema de misfire, y aquí sí se decide en qué pistón, ¿no? Entonces, y no va a haber de otra más que cambiar la bobina, no hay más. Entonces, esas son las precauciones que nosotros debemos de tener, y muy acertadamente el ingeniero nos está dando un diagnóstico completo de cómo podemos checar si hay algún problema de protección o por algo está fallando, porque muchas veces yo creo que si no tenemos estas referencias y cambiamos bobinas, pues de nada nos sirve, ¿no? No van a funcionar, ¿no? Y ojo, los capuchones no se cambian, se tiene que cambiar también la bobina completa. Entonces ese es el tema, ¿no? De gran importancia para lo que nos está comentando aquí el ingeniero, que del diagnóstico completo y ya en forma, ¿verdad? Con un osciloscopio, cómo checar si no existe algún fallo en el sistema como generalidad. Así es, de ahí la importancia, ¿no, ingeniero?, de la grasa dieléctrica al momento de instalar o de cambiar una bobina de este tipo de sistemas, porque eso nos va a ayudar inclusive, además de que evita la humedad y demás en la generación de chispa, también nos ayuda, bueno, al siguiente ciclo de servicio, pues que no se pegue tan excesivo esta parte, y pues la podemos retirar sin dañarla, ¿no? Entonces, sí, pues consideraciones desde lo más sencillo hasta el diagnóstico ya con osciloscopio. Recordemos que todos estos clips y demás son plásticos, entonces estamos directamente en la cavidad del motor. El calor generado aquí sabemos que es algo elevado, entonces el plástico pues se va degradando, ¿no? Se va haciendo más duro cada vez y más quebradizo, evidentemente. Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Pues bien, regresando a nuestra presentación, vámonos de este lado. Ok, entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer como parte de diagnóstico de todo este tipo de sistemas, ¿no? Si encontramos ondulaciones cortas en la fase de desactivación de la bobina, tengan por seguro que ya está fallando esa bobina, es momento de reemplazarla. Si no se genera una señal IGF al momento de que colapse el campo magnético, también el módulo ya está dañado, hay que reemplazarlo. Si no tengo señal IGT, ojo, aquí no, lo que está mal no es la bobina como tal, sino que puede ser que ya tenga mal yo mi integrado, pero directamente de computadora, ¿no? Aquí notamos en esta imagen, por ejemplo, el número 5 es el referente al encendido, y notamos que lo tenemos dividido por dos bancos. Generalmente volvemos a la configuración cilindros opuestos, 1, 4, 2 y 3. Y puede ser que alguno de estos dos integrados ya esté fallando, pero en este caso la señal no se va a presentar en dos bobinas, ¿ok? Entonces también, si llega a suceder esto, pues no va a haber de otra más que reemplazar computadora, ¿no? Generalmente este tipo de computadoras ya es pues más difícil, ¿no?, de reemplazar. Entonces realmente cambiarlo. Digamos que la corriente primaria la vamos a encontrar, dependiendo del sistema, de 6 hasta los 20 amperes, por ejemplo, en el bobinado primario, ¿no? El tiempo de carga generalmente se maneja entre 1.5 a 4 milisegundos. Estos parámetros ya los podemos corroborar en osciloscopio. Tenemos que la tensión secundaria del bobinado de alta la vamos a tener desde 25 hasta los 45.000 volts.
duración de la chispa de 1.3 a 2 milisegundos, como pudimos ver en el gráfico. La energía, dependiendo del sistema, es de 10 a 60 milijoules para motores normales. Ojo, que la fase o la etapa de la potencia que mencionaba el ingeniero Sánchez de un sistema de inyección directa, tenemos la importancia de que debe de generar hasta 140, ¿no?, milijoules para motores de este tipo, ¿ok? La corriente de la chispa, como lo mencionábamos ya en el bobinado secundario, no va a pasar de 80 a 120 miliamperes, porque pues ya son bobinados muy finos. El bobinado de la resistencia primaria va de 0.3 a 0.6 ohms, ya en el caso de sistemas COP, y de 5 a 20 kilo ohms, dependiendo de la aplicación, en el secundario, ¿no?, en el que me va a generar la alta tensión. Después, el número de vueltas nada más para la relación de transformación que veíamos en un inicio va de 100 a 250 en forma general en el sistema primario, y el secundario, noten el cambio, ¿no?, de 10.000 a 25.000. Entonces es por eso que tenemos relaciones de transformación tan elevadas. Y pues bueno, ingeniero, yo creo que por el día de hoy en esta trayectoria estamos terminando. Recuerden, soporte técnico del 800-801-5042. Estamos a sus órdenes para cualquier particularidad. Y pues, sin más, les damos las gracias. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.